Entonces, empezamos con calorimetría, con el calor específico y la capacidad calórica. Calor específico tiene dos símbolos. Uno es el CESP para calor específico, que se ve, nope. Aquí, calor específico. También tiene el símbolo de S minúscula. Y el texto que nosotros tenemos en el curso, el de Cheng y yo pienso que el de Brown también utiliza el S minúscula. ¿Sí? Y sus unidades son joule entre gramos, grados Celsius. Este es el calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de sustancia por 1 grado Celsius. Entonces, joule es la unidad de calor para elevar 1 gramo, 1 grado Celsius. El calor específico es una propiedad intensiva y es una propiedad física. Intensiva indica que es independiente la cantidad de sustancia, que básicamente es porque tenemos esta cantidad de aquí en el denominador. Entonces, para hacer el cálculo, Q, el calor necesario para elevar, esa es la masa de la sustancia, su calor específico y el cambio de temperatura. Okay. La capacidad calórica tiene el símbolo C mayúscula y es joules entre grados Celsius. Ese es el calor necesario para elevar la temperatura de la muestra por 1 grado Celsius. Okay. Es una propiedad extensiva. En general, utilizamos capacidad calórica para un instrumento o para un aparato o algo así. Entonces, ese es el objeto y esa es su capacidad calórica. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí capacidad calórica es igual a M, la masa, por el calor específico. Entonces, el calor es igual a la capacidad calórica por el cambio de temperatura. Unos ejemplos. El calor específico de agua es igual a 4,18 joules entre gramos Celsius. El calor específico de mercurio es solo 0,14 joules entre grados Celsius. Entonces, lo que podemos identificar es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 15 gramos de mercurio, 8 grados Celsius. Y podemos hacer el mismo cálculo para el agua. Y lo que podemos notar es que el agua, hay que agregar mucho más calor al agua para realizar el mismo cambio de temperatura. Entonces aquí queremos calcular el calor necesario para elevar la temperatura de 15 gramos mercurio, 8 Celsius. Entonces Q es igual a MS delta T. Entonces la masa es 15,00 gramos. Calor específico de mercurio es 0,14. Joules entre grados Celsius. Y delta T es 8,00 grados Celsius. Las unidades que se cancelan son gramos con gramos, Celsius con Celsius. Entonces, mi respuesta final va a tener unidades de joules. Y será 16,8. ¿Okay? De verdad, estoy limitada a solo 2 cifras significativas. Entonces, mi respuesta final será Q igual a 17 joules. Si hacemos el mismo cálculo,
pero con agua. Entonces aquí tenemos mercurio. Si hacemos para el agua, Q es igual, la masa, otra vez, utilizamos 15. Capacidad calórica, o calor específico, perdón, 4,18. Y cambio de temperatura, 8,00. Y este nos da 502 joules. ¿Okay? Entonces podemos ver que para cambiar la misma masa de agua con la misma cantidad de grados Celsius hay que agregar mucho más calor. La verdad es que el agua tiene un calor específico muy alto. Es una de las sustancias con mayor calor específico que se encuentra en la naturaleza. Eso es muy importante porque el agua resiste cambios de temperatura. Entonces, este es muy alto. Entonces, el agua resiste cambios de temperatura. Es decir, que el agua tiende a mantener su temperatura relativamente estable. Esa es parte de la razón de que en climas más extremos, ciudades que están cerca al mar o un lago muy grande, ellos también tienen la temperatura un poco más estable que ciudades que son más lejos del mar o más lejos de un lago. ¿Okay? Uno no se nota tanto en Costa Rica porque, bueno, no tenemos el invierno frío aquí, pero en ciudades en Argentina, por ejemplo, Chile, Canadá, los Estados Unidos y Europa, ellos sí van a notar ese efecto del lago o efecto del mar para mantener la temperatura un poco estable. Ok, unos cálculos con calor específico. Cuando la misma masa de cada sustancia absorbe la misma cantidad de calor, identifique la sustancia de la tabla que experimentará el cambio de temperatura más grande y más pequeño. Y aquí tenemos el cuadro. Después, una muestra de 500 gramos de hierro se caliente desde 5,50 Celsius hasta 68,60 Celsius. Calcule la cantidad de calor en kilojoules absorbido por el hierro. Y el 3 es calcule la capacidad calorífica molar de agua o la capacidad calórica molar de agua. Entonces, yo pienso que ustedes pueden realizar. Les doy como 3 o 4 minutos para hacerlo. Entonces, recordamos que el calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Entonces, el cambio de temperatura es proporcional al calor. Lo más grande, el calor específico, Entonces, dado que en número 1 vamos a tener la misma masa, entonces esta es una constante y absorbe la misma cantidad de calor. Ese también es una constante. Lo que necesitamos comparar es calor específico y delta T. Entonces, delta T es proporcional a 1 entre el calor específico. Es una relación inversa. ¿Okay? Por lo tanto, el calor específico
más grande va a dar un cambio de temperatura más pequeño. Y el calor específico más pequeño, va a dar el cambio de temperatura más grande. Entonces buscamos en la tabla y tenemos calor específico, los extremos. Se encuentra con el agua. Y con el oro. Entonces, el oro tiene el S más pequeño, entonces va a tener el cambio de temperatura más grande. Y el agua tiene el S más grande, entonces va a tener el cambio de temperatura más pequeño. Número 2, una muestra de 500 gramos de hierro se calienta desde 5,50 Celsius hasta 58,60 Celsius. Entonces, la cantidad de calor Q es igual a MS delta T. Entonces, la masa es 500 gramos. Calor específico de hierro es 0,444. Y delta T siempre es T final, 68,60, menos T inicial, 5,50. Y este nos da un total de 14,0 kilojoules. Bueno, si ustedes quieren, al principio era 0,8 joules. Entonces Q es 14,1 joules. Kilojoules, perdón. Okay. Número 3, hay que calcular la capacidad calórica molar de agua. Entonces, es esta palabra que es la clave. Tenemos la capacidad o el calor específico. Este es joules entre grados Celsius. Y nosotros queremos capacidad calórica, joules entre mol Celsius. Entonces, simplemente tenemos 4,184 joules entre grados Celsius. Y yo quiero convertir gramos a mol. Esa es la masa molar de agua. Utilizando la tabla periódica, tengo 16 para el oxígeno más 2 para los hidrógenos. Entonces voy a tener 18,02 gramos entre cada mol. Y este me da 75, con 4 cifras, 40. Como la respuesta final. ¿Preguntas aquí? Profe, ¿qué fue lo que hizo después de los 14.082 a los 14,1? En la pasada, en la Sí, segunda. en la pregunta anterior. Simplemente Ajá. convertí joules a kilojoules. Entonces, dividir entre 1000. Ok. Okay, muy bien, gracias por la pregunta. Ahora, calorimetría es la medición del flujo de calor. Utilizamos un instrumento que es el calorímetro. Este calorímetro debe tener conductividad térmica y una capacidad calórica muy baja. Es decir, que quiere aislar el sistema del entorno. Hay que minimizar el flujo de calor
afuera del calorímetro. ¿Okay? No queremos que calor del exterior entra ni calor del interior sale. ¿Okay? Tenemos aquí un calorímetro del tipo vasos de café. Eso es lo que ustedes utilizarían si tuvimos las prácticas presenciales en la U, pero bueno, no lo tenemos. Muy sencillo, 2 vasos de café de styrofoam. Tenemos un agitador y termómetro que pueden pasar por una tapa, también hecho por styrofoam. Ponemos la muestra dentro, que normalmente es una reacción en disolución acuosa o puede ser una muestra de agua que se agrega hielo o agua caliente mezclado con agua fría para medir el cambio de temperatura. Y tenemos la masa de todos de cada sustancia bien conocido. El agitador es para mezclar bien el sistema para que tratamos de tener la temperatura interna que sea uniforme. En este aparato la presión es constante, por lo tanto delta H es igual a Q, es decir, el cambio de entalpía es igual al calor. El sistema es los reactivos y productos de una reacción química o un sólido colocado en el calorímetro. El entorno es el agua, el calorímetro y todo que está afuera del calorímetro. Dado que tratamos de eliminar, aislar el sistema, la suma del calor de la reacción más el calor de la disolución más el calor del calorímetro es igual a 0. Es decir, que si la reacción, si libera calor, la disolución y calorímetro tiene que absorber el calor. Calor de la disolución es igual a la masa de la disolución, es el disolvente, por su calor específico, por su cambio de temperatura, medido con el termómetro. Y el calor del calorímetro es igual a la capacidad calórica del calorímetro por su cambio de temperatura. Dado que estamos agitando todo el contenido del calorímetro, podemos asumir que el delta T de la reacción, el magnitud de delta T de la disolución y calorímetro es igual en magnitud. Aunque cuando la reacción libera energía, el disolvente y calorímetro va a absorber el calor y viceversa. Ok, vamos a hacer unos cálculos. Un calorímetro contiene 100 mililitros de agua a una temperatura de 20 Celsius. Se vierte 100 mililitros de agua a una temperatura de 40 Celsius. La temperatura final de la mezcla es 29,0 grados Celsius. Vamos a calcular la capacidad calórica del calorímetro, dado que el calor específico de agua es 4,18 joules entre gramos Kelvin. Lo que quiero enfatizar aquí es normalmente lo vemos con Celsius, pero ustedes pueden comprobar que delta T en grados Celsius es igual a delta T en Kelvin. ¿Por qué? La temperatura en Celsius, la temperatura, no tengo campo aquí. La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273.
Okay. Entonces, vamos a imaginar que T1 es igual a 25 Celsius y T2 es igual, no, vamos a utilizar las temperaturas que tenemos. 20 Celsius y 29. Ahí está. Grados Celsius. Entonces, si yo hago el cambio en Kelvin, ese será T2, que es 29,0 más 273, menos T1, que es 20,0 más 273. Entonces, 273 y 273 se cancelan y delta T en Kelvin es igual a 29,0 menos 20,0. Es decir, delta T en Kelvin es igual a delta T en Celsius. ¿Ok? Entonces es un detalle, pero es muy útil para que ustedes puedan notar cada vez que tenemos un cálculo y estamos trabajando con cambio de temperatura y no la temperatura absoluta. No importa si estamos trabajando en Kelvin o en Celsius. Ok. Ahora, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a imaginar, regresando de la pregunta, que tenemos nuestro vaso, el calorímetro, y vamos a imaginar que podemos tener un lado con 100 mililitros de agua fría. De agua a 20 Celsius. Y al otro lado, es como un experimento mental. Ese no es la verdad. Vamos a tener aquí 100 mililitros de agua a 40 grados Celsius. Y esos van a mezclar formando 200 mililitros de agua y nos indica que es 29,0 grados Celsius. Bueno, si nosotros habíamos tenido un calorímetro perfecto, la temperatura final será el promedio de los dos y 30 grados Celsius. Entonces, este
temperatura aquí tenemos la temperatura final no es igual a la temperatura final porque el calorímetro absorbe calor. Entonces, la temperatura final es un poco menor que el promedio de los dos. ¿Okay? Ahora vamos a hacer unos cálculos. Vamos a tener el agua fría más el calor del agua caliente más el calor del calorímetro. ¿Okay? Todo este debe estar igual a 0. ¿Okay? Debemos definir el cambio de temperatura de cada sustancia. El agua fría va de 20 a 29. El agua caliente de 40 a 29. El calorímetro va de 20 a 29. Porque el calorímetro contiene el agua a temperatura de 20 Celsius. Entonces, T1 del calorímetro es igual a 20 Celsius, que es igual a T1 del agua fría. ¿Okay? Recordamos que Q es igual a MS delta T y Q cal es igual a C delta T. Y C es exactamente lo que nosotros queremos calcular. Entonces, vamos a hacerlo en pasos. 0 es igual a MS de agua delta T del agua fría. Para el agua caliente tenemos MS de agua delta T del agua caliente. Y yo pienso que con el color sabemos qué es el agua caliente. Q cal es igual a capacidad calórica por delta T del calorímetro. Yo quiero calcular capacidad calórica, entonces lo voy a despejar. La capacidad calórica es igual al negativo MS delta T más MS delta T sobre delta T del calorímetro. ¿Preguntas aquí?
Ok. La parte que tiene que poner más atención es en el delta T, porque ese es donde vamos a hacer, es muy fácil hacer algo al revés. Entonces, la masa del agua fría, ese es fácil, es 100 gramos. Capacidad calórica del agua fría, también fácil, es 4,18. Delta T del agua fría final es 29,0 menos el inicial es 20,0. ¿Okay? Después tenemos masa de agua caliente por su calor específico. 4,18 por su cambio de temperatura, que es 29, la temperatura final, menos la temperatura inicial, que era 40. Para delta T del calorímetro, el final es 29,0 y el inicial es 20,0. ¿Preguntas aquí? Profe, esto lo vamos a seguir repasando, ¿verdad? Un poquito más. ¿Mm? La otra clase seguimos repasando un poquito más de esto, como para reforzarlo. O solo hasta ahora. Mira la hora. Sí. Sí, vamos a utilizar un poco de clase la próxima semana para continuar con ese tema. Sí, perdón, ya hemos pasado la hora de la clase. No, no era por eso, era para volver a tomarlo, porque sí hay que tomarse el tiempillo para hacer todo esto, digamos. Ah, Para entenderlo hay bien. que poner atención que todo entre paréntesis o corchetes. ¿Ok? Bueno, entonces hacemos este. Y será... Si no estoy equivocada, calor específico o capacidad calórica es 92,9. Y alguien puede comprobar este. Es joules. Entre grados Celsius. ¿Ok? Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Algo que ustedes pueden hacer para verificar que la respuesta es correcta, si ustedes tienen una capacidad calórica negativo, hay un problema, hay un error. ¿Ok? Bueno, listos. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Que le vaya muy bien y nos vemos la próxima. Listo, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.